Hola a todos, disculpen la demora. Mi nombre es Paola Navas, soy la coordinadora general del Museo de Arte Contemporáneo y el día de hoy nos reunimos aquí para presentarles el libro Plebiscito en Chile, 1988, del fotógrafo, documentalista, periodista y docente Álvaro Jope, editado por Aiken Ediciones. El día de hoy estamos con un grupo de invitados que nos permitirán ahondar un poco más en relación al trabajo de Álvaro, con un enfoque en las imágenes realizadas en el marco del plebiscito del 5 de octubre de 1988, y que el día de hoy, en el escenario actual que nos encontramos, a portas de un plebiscito que determina una nueva constitución, nos permite volver a revisar la historia de Chile y pensarnos como integrantes eh, de un proceso social que determinará nuestro futuro. Las personas que hoy nos acompañan, entre las personas que hoy nos acompañan están la escritora Premio Nacional de Literatura 2018 de Amela Altit, quien con su obra narrativa contribuye a la reflexión sobre la identidad cultural nacional y de la región. Alexis Díaz Belmar, fotógrafo, editor y productor, editor del libro que estamos presentando el día de hoy. Francisco Bruñoli, artista visual, miembro fundador del Taller de Artes Visuales en 1974 y director del Museo de Arte Contemporáneo desde 1998. Y bueno, les dejo con Francisco, quien tomará ahora la palabra. Gracias. Gracias, Pau. Bueno, yo en primer lugar expresar mi complacencia, digamos, y mi agradecimiento porque Álvaro y Alexis, digamos, hayan escogido esta casa, lo que nos permite además contar hoy día con Diamela. Es toda una fiesta para el MAC en todo este proceso, digamos, de actividades virtuales nuestras, o sea, es nuestra casa virtual, ¿no? Ahora, digamos, con esto también estamos con lo que hemos buscado, ¿no? Que nuestros eventos sean muy abiertos, ¿no? Y a través justamente de la virtualidad estamos en este ejercicio. No puedo dejar tampoco de mencionar algunas cosas respecto a la fotografía, ¿no? Es una provocación la de Álvaro, ¿no? Y hablar también un poco biográficamente de lo que es Álvaro, ¿no? Del caso mío, ¿no? Eh, el Taller de Artes Visuales tenía una galería de arte en la calle Bellavista, se llamaba Galería Bellavista. Era un subterráneo, pero realmente rasca, como se diríamos hoy día, ¿no? Y en este subterráneo, digamos, ¿no? Hacíamos exposiciones de grabado de artistas en situación, digamos, de exonerados o de artistas, digamos, fuera del sistema. Y estaba en esa galería permanentemente o mucho tiempo Virginia, la Virginia, ¿no? Y llegaban dos mocosos, dos cabros jóvenes, ¿no? Álvaro y Alejandro, ¿no? Se hicieron muy compinches de ella, ¿no? Así que yo oía mucho esas conversaciones, las preguntas que ellos hacían, ¿no? Pues esto es una anécdota, pero que ya me permite a mí situar a los dos hermanos Hoppe en plena escena, ¿no? En plena escena de los años 70 ya, ¿no? Y después de todo lo demás. O sea, pero se forma como fotógrafo en esa escena constreñida, en esa escena bastante afectada, digamos, por todo lo que eran los fenómenos de censura, de todo tipo de presiones en que vivíamos, ¿no? Pero al mismo tiempo se forma en una escena muy especial, en que la fotografía, ¿no? Pasó a ser algo así como por encima de todo, ¿no? Todo tenía que ser fotografía, había una especie de renuncia a la pintura, a toda forma de arte, y apareció la palabra registro, o sea, prácticamente ningún trabajo de arte tenía un valor mientras no hubiera este registro, que era el registro fotográfico. La fotografía copa la escena, ¿no? Copa la escena. Ahora, lo interesante es pensar, digamos, que esta fotografía se relaciona, digamos, también con los orígenes mismos de la modernidad. Desde el siglo XV, con el primer gran ascenso de la burguesía y la toma del poder y del poder económico y la circulación de moneda, eso coincide en esa época con la aparición, digamos, de la perspectiva lineal concéntrica y la cámara oscura, ¿no? Y esto significa, digamos, algo muy importante. Primero el orden, ¿no? El orden que la burguesía busca, ¿no? Ese orden, digamos, ordenado desde un poder, el centro, ¿no? El centro de la perspectiva,
que más tarde será el centro del lente, ¿no? Y por otra parte, la desconfianza en la subjetividad, ¿no?, del artista, el espíritu teológico del que había principalmente, y enfrentarse a la realidad objetiva, que era la realidad requerida por el sistema, ¿no? Ahora, esta realidad objetiva y este orden, ¿no?, van a subsistir con la cámara fotográfica, ¿no? Pero el clic fotográfico de Álvaro revienta esto. La escena de él es más que ese orden, ¿no?, es más que ese afán de ordenar, ¿no?, es justamente el espacio, digamos, donde todo se desborda. Y además, la subjetividad renunciada, aquí aparece un elemento vital, ¿no?, que es el encuadre, donde dirijo la mirada, ¿no? Ahí hay entonces una suerte de empatía, ¿no?, una empatía, digamos, expresada con mucha categoría, ¿no? Por otra parte, me parece interesante lo del libro, ¿no?, lo del libro de fotografía. Últimamente es bastante frecuente que los fotógrafos, de hace unos pocos años, ¿no?, los fotógrafos publican libros, ¿no? Y parece, como un retorno a la intimidad fotográfica que procuraba el álbum, ¿no?, ese álbum familiar. Pero este álbum, a su vez, es otro reventón, ¿no?, porque es intolerable, ¿no? O sea, lo que estamos viendo es una historia, digamos, muy dramática, ¿no? Y eso indudablemente que es algo que es difícil de entender, ¿no? Ese espacio, digamos, que recuerda esos álbumes que los primeros eran unos grandes libracos, ¿no?, de tapas de terciopelo, con gruesos cartones donde se ponían las fotos, que además ellas mismas tenían muy gruesos cartones, ¿no? Y por último quiero mencionar, ¿no?, bueno, este va más allá de todo orden, como habíamos dicho esto, ¿no? Pero esto mismo me parece relacionable con lo que fue el post-plebiscito, el día siguiente, ¿no?, cuando salimos a la calle, ¿no?, y las calles estaban abiertas, ¿no?, y de pronto el espacio comprimido se descomprimió y había un sol, ¿no?, un sol fantástico, ¿no?, y nos paseábamos por la avenida Norte-Sur sin tránsito y nos mirábamos unos a otros, ¿no?, un poco reconociendo, ¿no?, un poco también sorprendidos, ¿no?, sin dejar de sorprendernos de esta nueva sensación, que además iba acompañada de un nuevo muralismo, ¿no?, bastante especial, donde el cómic hacía una influencia, por lo tanto, los elementos gráficos, ¿no?, aparecían con fuerza, como que fueron, digamos, elementos que crearon un nuevo imaginario, ¿no?, un nuevo imaginario que se usó, digamos, en cómics que eran tan fuertes como El Beso Negro, ¿no?, a sus nombres. Todo esto lo digo sencillamente para dar una cierta imagen de contexto. Aparecieron lugares, ¿no?, estaban apareciendo lugares ya hace tiempo, el taller de artes visuales con sus reuniones, ¿no?, pero también estaba el galpón de Matucana, ¿no?, donde había una serie de actividades también que tenemos que llamar de resistencia, naturalmente, ¿no?, a pesar que en ese tiempo no pensábamos que fueran cosas tan heroicas, sino sencillamente lo que era necesario. Y hoy día, digamos, Álvaro nos trae todo eso a presencia de alguna manera, ¿no? Y pero quiero resaltar justamente estas contradicciones, estos forzamientos del marco, que son los forzamientos del encuadre que hace, ¿no?, y que son los forzamientos también ahora del álbum fotográfico por medio del libro, de este libro, ¿no?, de este libro tan bien empastado, ¿no?, tan bien presentado, ¿no?, que nos llama la atención y vamos a encontrar adentro algo que pareciera ser, ¿no?, que se sale de él, ¿no? Nada más que eso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Yo quisiera que ahora nos acompañara Diamela. Muy Sí. bien. Gracias, querida. Muchas gracias por la invitación.
a participar hoy. Es una lástima que no podamos aplaudir, habríamos aplaudido a Francisco por su recorrido, pero estamos en esta situación, digamos, en un punto inédita, ¿no? Yo personalmente voy a leer porque no me atrevo a plantearme, digamos, en un texto detrás porque soy un poco dispersa. Entonces preferí, pues, preparar algo que sea leído. Las fotografías de Álvaro Jope narran la historia de un tiempo político, o quizás habría que decir, narran la historia de un tiempo político, o quizás habría que decir, producen escenas y escenarios incrustados en una historia política. Son esas imágenes adosadas a ese específico pasado reciente, considerando la extensión de tiempos en lo que se sitúan los sucesos y sus memorizaciones, las que van formando en su conjunto lo que se podría denominar, siguiendo el título de George Bataille, la historia del ojo de Álvaro Jope. Ahora, en una segmentación de su extenso trabajo, se edita Plebiscito en Chile 1988, que recorre 3 momentos: manifestaciones por la democracia, campañas del plebiscito y 5 de octubre. En esa secuencia de tiempos, las fotografías son encargadas de relatar, de poner y disponer los escenarios y las escenas para permitir el flujo apretado de esos días, que se muestran como diversos, simétricos o antagónicos, corporales o depositados en signos murales, concentrados en constantes tiras de pruebas. El dilema del sí o el no están recogidos en un viaje visual que consigna cuerpos, estilos y signos. Desde luego, el triunfo del no, de ese preciso no, es el momento en que los cuerpos expresan aquello suspendido por la espera, que genera siempre una forma de incertidumbre. Las imágenes de Álvaro Jope ya forman parte del patrimonio chileno. Relatan con una precisión que le pertenece hilos de tiempo que van a permanecer refugiados en sus imágenes. Las analíticas de Paula Zócar, de Ángela Donoso, de Roberto Farriol, el texto y la entrevista de Alexis Díaz son lo suficientemente poderosas para pensar la grieta entre esperanza y realidad. Promueven las formas de pensar la fotografía como documento y reportaje. Foto a foto, una estrategia de lectura. El conjunto de textos lee con precisión y diversidad de miradas el contexto de las fotografías. La fotografía documental como género e ingreso a las analíticas culturales, la disposición del libro y una entrevista, ya dije, en la que el autor señala su fijación con el teatro, que puede ser pensada como una forma de entender la conformación fina de la teatralidad de la imagen que porta la fotografía. Este volumen contiene imágenes y escrituras que en su conjunto organizan la exactitud del libro que habitará el estante de la historia. Pero no puedo dejar de abordar en esta presentación el pliegue que el texto contiene. Considerando la fecha de su lanzamiento, hoy mismo, de manera simbólica, los signos del libro operan en la actual contingencia de manera múltiple. Mientras el centro del plebiscito del 88 tenía como objetivo dirimir la continuidad de Pinochet, ahora lo que está en juego es similar, pero a la vez más amplio: eliminar esa constitución, que fue pensada milimétricamente para debilitar el Estado y favorecer la ampliación de los grandes capitales. La misma construcción que desde una mala lectura triunfalista
posibilitó el anterior plebiscito. La propuesta más viable ahora apunta a una nueva escritura múltiple, la Constitución Constituyente, que desalojaría la forma jurídica promovida por el dictador. Tal vez uno de los signos centrales que habría que considerar en este sorprendente paralelismo es que este nuevo plebiscito ocurre y transcurre bajo estado de excepción, con libertades cívicas suspendidas y bajo el imperativo del toque de queda, tal como sucedió de manera ininterrumpida a lo largo de 17 años de dictadura. En este plebiscito es la pandemia la que detona las medidas, pero al igual que la aguda crisis económica del año 1983, este momento pandémico muestra la precariedad del modelo y la situación en la que vive una parte muy importante de la población. La pobreza emergió enteramente bajo el imperio de esta enfermedad, arrasando con el mito de la prosperidad chilena y el éxito del modelo. Reemergió el hambre. Y desde luego son coincidentes las marchas multitudinarias de protesta que se detonaron a partir de octubre y que mantienen una simetría con las marchas por el no fotografiadas por Jope, que promovían el fin de la continuidad del régimen. No se trata solo de un encuentro entre dos plebiscitos, sino del encuentro entre los sentidos que los rodean. Desde luego sería injusto obviar que se no permitió el fin de los abusos masivos a los derechos humanos, puso término al estado de excepción y así se restablecieron derechos desalojando el terrorismo de Estado y generando así un espacio más habitable. Sin embargo, los actores políticos de la postdictadura, a lo largo del prolongado tránsito de la democracia, se han volcado a la administración de un modelo progresivamente depredador que exprimió los cuerpos hasta perforar sus existencias. El crédito fue un arma fundamental, la deuda una condición. La elitización de estos años permitió que los políticos de todas las vertientes, incluida la llamada centroizquierda, fueran denominados como una clase, entre comillas, una clase. Y ellos aceptaron ser esa clase nueva, que se alió al capital desde un sistemático trabajo parlamentario. La desigualdad, considerada como un costo asociado al modelo, explotó de una manera esperable e inesperada a la vez, en un estallido que no se detuvo. Y en ese estallido emergieron los tiempos dictatoriales sintetizados en el pasado plebiscito, porque en un corto tiempo, en un corto periodo, se multiplicaron las violaciones a los derechos humanos. Se reitera así la participación de carabineros inscrita en la fotografía de Jope, que recoge el duelo de las mujeres y niños después del atroz degollamiento. La muerte, los heridos, la ceguera total, los daños oculares, golpizas, abusos sexuales y miles de presos revivieron bajo democracia los procedimientos de la dictadura, pero a su vez mostraron la repolitización de la ciudadanía rebelde ante el modelo, una ciudadanía autónoma y sin conexión alguna con líderes políticos. En ese sentido, este plebiscito apunta al fin de una escritura dictatorial y contiene en su interior los costos de más de 40 años de una política que, si bien mutó en las figuras que administraron el poder, no cambió la fórmula segregadora que alcanzó un amplio consenso. En este libro, Álvaro Jope pone y nos expone una pregunta crítica a partir de las imágenes, si no idénticas, sí repetidas en el doblez de los tiempos.
Si se examina el pliegue de sentido que este libro contiene, me refiero a los dos plebiscitos, aquello que abre una pregunta inevitable por una penosa semejanza. ¿Qué horizonte, la pregunta es, qué horizonte nos abre este nuevo plebiscito? Es desde luego una esperanza, pero también una incógnita, nunca desligada del escepticismo. La dirección propuesta por el fotógrafo nos indica que vayamos a las urnas. Iremos. Indica que el no reconvertido en apruebo será la opción, pero detrás o debajo sigue la ruta de la desigualdad, la distancia entre pueblo y élite, la asombrosa conversión de los políticos en una clase, por cierto, ultra acomodada, y la violencia policial. Pienso en la tarea colectiva de producir un nuevo horizonte. Se trata una vez más de una fina, perseverante tarea política para darle sentido al acto de vivir. Me pregunto ahora mismo si conseguiremos despertar al escolar fotografiado por Jope, si lograremos que abra los ojos y vea un escenario social proclive, capaz de aminorar las catástrofes humanas. Sí, que despierte el joven que encontró dormido el exacto encuadre de Álvaro Jope, que el muchacho, con sus ojos muy abiertos, se baje de la antigua micro y encuentre un camino seguro hacia un espacio social que realmente lo acoja y lo valore. Eso es. Gracias. Gracias. Gracias, Diamela. Gracias, Diamela. Alexis. Muchas gracias Paola, muchas gracias Diamela también por tu reflexión, tu texto, muchas gracias Francisco también, gracias al museo también por darnos este espacio, esta posibilidad de lanzar esta publicación acá. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a Álvaro que nos permitió navegar y meternos en estos archivos para poder levantar esta serie. Luego yo voy a hablar del libro, ¿no? De un poco cómo hicimos el libro y cómo está configurado. Esto es una coedición de Jaiquén Ediciones con Galería Zebra. Galería Zebra está a cargo de Alberto Gil. Pero en un libro también trabajan muchas personas, ¿no? El libro es una obra en sí misma, ¿no? Es un compendio donde se incluyen muchos elementos y participan distintos actores. Quiero agradecer a Víctor Jaque por su diseño, quiero agradecer también al taller Gronespot por todo lo que fue la digitalización, a Alfredo Calderón en el apoyo digital, a los impresores de Orama, y también hacen fotos, que fue quienes hicieron el primer ordenamiento del archivo y el cual nosotros pudimos acceder de manera más fácil, ¿no? El origen del libro tiene un inicio anterior a toda esta revolución que enfrentamos. El libro lo comenzamos a dialogar, a conversar ya hace más de un año, mucho más de un año, porque buscábamos con Álvaro al trabajar alguna serie que tuviera que ver con algo más inédito, con fotografías que no hayamos visto. Y pasó que el plebiscito del 88 era como una buena historia que narrar. Pero entre medio, en este proceso, vino todo el levantamiento de octubre, y todas estas imágenes que ya habían pasado ya más de 30 años, cobraron como una energía, una vitalidad y una relevancia muy importante. De algún modo, estas imágenes que resistieron toda esa década de los 80, ¿no? Que ayudaron a la resistencia y que el 90, el 2000 fueron silenciadas, hoy creo que era como una urgencia por publicarlas, precisamente un poco como hablaba Diamela por este pliegue, por esta resonancia, ¿no? Por estos encuentros. El libro
En su materialidad, bueno, mide 20 por 27 centímetros, está hecho en papel cuché para las fotografías, tiene también un papel hilado, inserto, y también tiene un papel bond para los textos. Y comienza, tiene una introducción a nivel como de estructura narrativa y una introducción y 3 capítulos. La introducción rescatamos algunos párrafos de la Constitución de 1980, porque ahí ya se hablaba evidentemente del plebiscito, si esto ya estaba como todo programado, ¿no? Entonces rescatamos ahí algunas facultades del presidente que tenía en ese momento y cómo finalmente en este plebiscito ocurría su deceso. Y precisamente la imagen a cual se hacía mención de Amela es la parte de la introducción. Luego viene el primer capítulo, que trata sobre las manifestaciones de los años 80, los puntos álgidos, ¿no? En términos de todo lo que fue la violencia, la represión, y también un poco las esperanzas, ¿no? Manifestaciones del 83, del 85, aspectos un poco terribles como el caso de Goyao, o el funeral de Ronald Wood, o de Rodrigo Rojas de Negri, para dar paso a este capítulo 2, ¿no? Que fue la campaña del plebiscito, que es lo que estamos viendo ahora, ¿no? Con imágenes de manifestantes, también de la campaña institucional, ¿no? Como lo que vimos recién, que es ese gigante que son dentro de una entrega de casa, partidarios del no, y este capítulo también termina como con un gran encuentro, con esta gran manifestación que ocurrió en La Bandera. El tercer capítulo es el mismo día del 5 de octubre, el mismo día de la votación, y hicimos un aspecto cronológico finalmente en el libro, que creemos que la poesía y la potencia está en las imágenes mismas. Acá se describe un poco más antropológicamente, se podría decir, el proceso de votación, y posteriormente vienen también algunas imágenes que corresponden a la celebración y un remate que Álvaro se va a remitir posteriormente con algunas imágenes ahí. Luego viene toda una estructura de los textos, que también aprovecho a agradecer a quienes nos ayudaron en ese plano. Fue Pablo Azócar, en primer lugar, que él trabajó un texto que se llamó El ojo inexorable de Álvaro Jope, pero podría ser La pluma inexorable de Pablo Azócar, por su agudeza y análisis crítico de todo lo que fue este proceso, ¿no?, de transición. Pensamos en Pablo por ser también un compañero de ruta, ¿no? Todas estas imágenes Álvaro la hizo cuando fue y trabajó en la APSI, por eso incorporamos esos fragmentos de revista ahí. Y por eso lo invitamos, ¿no? También Ángeles Donoso, que es una investigadora especializada en fotografía, que está en Estados Unidos, trabaja en la Universidad de Nueva York. Ella ya trabaja ya el tema de los 80, y ella nos habla como de esta emergencia del campo fotográfico, y lo asocia particularmente a estas imágenes que de alguna manera este campo fotográfico que emerge desde la ciudadanía, particularmente con las familiares de víctimas, ¿no?, de todo este periodo de dictadura. Luego viene el texto de Roberto Farriol, que a partir de una figura literaria hace un análisis de la estructura del libro y se centra en 3 imágenes y hace una interpretación de ello. Y posteriormente viene mi texto, que pone en tensión un poco algunos elementos del fotoperiodismo, el documentalismo y también el uso de la fotografía en cuanto a obra, documento, para finalmente darle la palabra a Álvaro con una entrevista donde precisamente habla de sus inicios y de lo que fue también la experiencia, ¿no?, de haber vivido este plebiscito. Este libro ya está, lo pueden adquirir directamente en nuestro sitio web, en el sitio de la editorial, que entiendo que va a estar aquí abajo publicado, que es jaikenediciones.com. Ahí se pueden encargar directamente, y también va a estar en librerías a partir del 30 de octubre, va a estar en librería Metales Pesados, Queleo y Flash. Así que están todos invitados también a reflexionar sobre estas imágenes. Es difícil disfrutar de estas imágenes porque son imágenes que duelen también, ¿no? Son
son imágenes un poco duras, que si ustedes como van viendo el pasar de cada fotografía, hay ciertos códigos que se van cruzando, sobre todo, por ejemplo, muy importante creo el uso de la palabra, ¿no? Hay muchas fotografías que mediante un cartel, un rayado, un cintillo, incluso lo que sea, incorpora la palabra en la imagen y eso hace que también estas imágenes te den como una nueva interpretación. Así que bueno, están todos ahí invitados sobre todo a pensar este momento, cómo la fotografía nos ayuda a pensar y a reflexionar estos momentos históricos sociales. También yo creo que mediante la visualidad se pueden considerar aspectos para poder poner en tensión situaciones problemáticas que estamos viviendo hoy en día. Muy bien, muchas gracias. Álvaro. Bien, gracias Diamela, Francisco, Alexis, muchas gracias por estar acá, esto virtual, ¿ya? Y a toda la gente que está detrás de del computador. Yo estoy hablándole a un computador, aquí estamos. Y me gustaría sí partir siempre por los agradecimientos. Yo creo que es muy importante agradecer este momento, ¿no es cierto? Y a consecuencia de la que se dijo ya, de esta editorial que es independiente, ¿no es cierto? Haiken Ediciones, y la Galería Zebra, en este caso Alberto Gil. También cualquier cantidad de fotografías, digamos, al armarlo en un libro, es realmente para un fotógrafo, yo creo que para todos los fotógrafos es muy importante el hecho de la recopilación, ¿no es cierto? Y nuevamente yo quiero felicitar a Víctor Jaque, ¿no es cierto? Y en este caso también a las personas que escribieron en este libro sus reflexiones, ¿no es cierto? Ángeles Donoso, Pablo Azócar, colega, que trabajamos juntos en la revista APSI, y a consecuencia de esto, un detalle muy rápido, digamos, con Pablo tuvimos una entrevista una vez con Enrique Lin, googleé los más jóvenes si no ubican a Enrique Lin, fuimos a hacer una entrevista rápida, ¿no es cierto? Y me contaba que se le había olvidado, no funcionó la grabadora. Digamos. Les cuento esto porque cuál es la relación que hay con Pablo. Entonces, volviendo en este caso a los agradecimientos a los trabajadores ejecutivos de la imprenta Ograma, que hizo este trabajo, a mi pareja, Jimena, a mi hijo Juan Cristóbal y Catalina, a mis hermanos, a mis padres, a muchos amigos y amigas que me alientan y me colaboran en este camino en la fotografía, al equipo de Senfoto UDP, a Francisco Bruñoli, que yo tengo muy bellos recuerdos de él, de cabro chico, digamos, que vivíamos relativamente cerca, y para mí siempre me impresionaban que eran como los hippies, estoy hablando de los años 70, yo tenía 14 años, y miraba a estos gente más grande, ¿no es cierto?, haciendo actividades artísticas, y para mí es muy importante esto de volver, en este caso, a su casa, digamos, y para mí es realmente emotivo. También a mis colegas de la revista APSI, ¿no es cierto?, desde el director al junior, que éramos una revista que el eslogan era por el derecho a no estar de acuerdo, ¿ya? Y una revista que realmente para mí fue muy importante, fue una escuela. Y a todos los retratados que están en las imágenes del libro y a los que no están también. Otra cosa para mí importante, la palabra plebiscito, según la RAE, significa resolución tomada por todo un pueblo por mayoría de votos, o apoyo masivo de un pueblo a una determinada causa. Me quedaré con esta última. Un pueblo a una determinada causa. Para mí la fotografía es una excusa para expresarme, para escuchar,
es como esta imagen que vimos de delante, ¿no es cierto?, en que yo a través de la fotografía conozco gente, estoy en muchos lugares como espacios públicos, sociales, políticos y culturales, así como también eventos religiosos y paganos. Además, para tener empatía, intentar ser el drama del fotógrafo, un espectador activo. Y probablemente un mejor e intentar ser humano. Han pasado más de 37 años desde la primera fotografía que aparece en este libro. Esto de revisitar el archivo me ha traído alegría, dolores, miedo, temores, incertidumbre, dudas y también esperanza. Mi primer voto fue en dictadura, para el plebiscito del 80. No sé si se acuerdan los más de mi generación, los que estaban acá, porque había muchos exiliados. Mi primer voto fue en dictadura para el plebiscito del 80. Tengo recuerdos imborrables, muchos militares, solo propaganda del régimen militar, civil, dictatorial. Su eslogan, Chile avanza en orden y paz. Recuerdo que en esa oportunidad, en la papeleta del voto, por un lado, había una estrella y por otro, un círculo negro grotesco. En el 80, el ser fotógrafo estaba latente en mí, por lo que no tengo un registro visual de ese momento. Luego mi segundo voto, también en dictadura, fue para el plebiscito del 88, momento en que mi pasión por la fotografía ya estaba instalada desde el año 83. Para mí el plebiscito del 88 era muy importante, ya que significaba la ilusión de dejar atrás miedos, terrores, muertes, censura, autocensura, dolor, detenidos desaparecidos, ejecutados políticos y exilio. Todo esto para dar paso a la búsqueda de la verdad, justicia, libertad, esperanza, unidad y alegría. Acordémonos que el eslogan del no era la alegría ya viene. Todos estos conceptos y palabras son las que encontramos a través de las imágenes de este libro llamado Plebiscito 1988 Chile. Hoy, octubre del 2020, nuevamente nos enfrentamos a un nuevo plebiscito para aprobar o rechazar una nueva constitución, post-estallido social o revuelta. Eslogan que yo veo en la calle son: vamos con todo, si no, ¿para qué? La palabra dignidad. Quiero expresar mi empatía a todos los colegas y a los ciudadanos que fueron mutilados en sus ojos, a los presos de la revuelta, y deseo que todas y todas vayan a las urnas a participar y seguir en este maratón de la Constitución, que es el deseo de normas que nos colaboran para la búsqueda de la felicidad, según el cristal que se mire. Y yo ahora, como una manera rápida, para no aburrirnos, me gustaría mostrar 7 imágenes que para mí son significativas dentro del libro, como otras. Entonces me gustaría poder expresar, en este caso, de ver esta imagen, no sé si están a mano, y si no, llegaría hasta aquí nomás. Perfecto. Para mí es muy importante el sentido de las multitudes. Las primeras manifestaciones eran realmente, me acuerdo, Plaza Italia, el Monumento de Balmaceda, era chiquísima. Y esta manifestación para mí es muy importante. Es una manifestación en que están los carteles Libertad. A la vez yo me encuentro arriba de un techo, ¿ya? Y veo todo esto, y a través, en este caso, de un lente normal, veo un personaje. Y ese personaje es esta situación en que está el árbol de la esperanza para mí, letreros como democracia ahora, fuera Pinochet, la luz de la tarde,
se daba toda esa que se habla dentro de la fotografía, esa luz mágica, ver ese rostro. Yo cuando realizo esa fotografía, ese rostro a mí me marcó. Estamos hablando por lo menos de 37 años atrás. Me gustaría saber en qué está él. Él, en forma potente, en su búsqueda, está arriba de un árbol. Es la individualidad. Y toda esa gente, me pregunto, ¿qué pasa hoy día con ellos? Entonces, para mí, la fotografía es una excusa de ir a lugares como estar en otras situaciones, otro rostro, el rostro de este niño, como el mismo niño que vimos delante del niño durmiendo, a que ya estamos en el año 86. Se hablaba del año decisivo. Este rostro detrás de una reja, los símbolos en que están mostrándonos esta imagen. Es el joven que mira, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Y para mí siempre me retumbó el cartel y este joven, que son los jóvenes de ahora, los rayados de la época, no el marxismo, los autos de la época. Acá otra manifestación muy importante cuando pasaba el capitán general y habían manifestantes que algunos dejaban sus pancartas. Me llamó mucho la atención también el cartel y la imagen que hay al lado, que es de un movimiento que se llama Patria y Libertad. Es un movimiento que a mí me trae mucho dolor pensando en todo lo que ocurrió entre el 70 y el 73. Y por otro lado, está ahí la imagen, ¿no es cierto? Esa araña que también hoy día he visto en algunas partes en la ciudad en octubre del 2020. ¿Cómo mostrar la violencia, pongamos? ¿Cómo mostrar la violencia para que no nos insensibilicemos? Acá vemos este joven, esta persona botada, ¿no es cierto? Y cómo tratar de conmover. La gran pregunta del fotógrafo es, si yo me conmuevo, ¿se conmueven los otros? ¿Qué pasa con la fotografía a través del tiempo? Llega en el sentido de mostrar la injusticia, el dolor, la lucha de un pueblo en forma individual y colectiva. Acá dos símbolos para mí muy importantes, que son la Basílica Salvador, que es una basílica que lleva cualquier cantidad de tiempo en que tratando de restaurarla, y el funeral de Rodrigo Rojas. Rodrigo Rojas, al cual yo conocí de joven, que llegó, ¿no es cierto?, hijo de exiliados, el cual fue quemado por una patrulla. Esas son las multitudes, ¿no es cierto? Y siempre recorriendo la ciudad, no más presos políticos. Está la imagen al fondo de Karen Eitel. Acá tenemos el movimiento por la vida, Mujeres por la Vida, con ese no más que trabajó Lotti Rosenfeld. Acá hay imágenes, ¿no es cierto?, de las micros de aquella época, ¿ya? Los rostros, y cómo pasaban, ¿no es cierto?, los rayados de aquella época, una micro de Puente Alto, la periferia de Santiago, este rayado hasta vencer. Yo me pregunto hoy día, ¿hemos vencido? ¿Quién ha vencido? Un nuevo plebiscito. Esta imagen que la vi en afiches, ¿no es cierto?, en diferentes partes, en municipalidades, las pancartas, el general José Augusto Ramón Pinochet,
mujeres pro el plebiscito, aquí la entrega de casas a través de la propaganda del sí, estas escenografías gigantes de ese sí, la manipulación, ¿no es cierto?, con respecto a la entrega de viviendas. El Chile vota no. Después de unas manifestaciones en la calle San Diego, en los alrededores de la periferia de Santiago, al final, Santa Rosa, en diferentes lugares de la ciudad, esa energía, después, los días previos a antes del 5 de octubre, la gente con mucha alegría, esperanza, y cómo uno también, como fotógrafo, tener la esperanza, cómo captar esa esperanza, ¿no es cierto?, esa alegría, para mí siempre ha sido un gran desafío, pongamos. Lo que yo siento, cómo poder plasmar eso que algunos hablan parte de la historia, ¿no es cierto? Después estas multitudes, las últimas concentraciones previas al plebiscito del 5 de octubre, banderas de todo tipo, carteles de detenidos desaparecidos. Acá tenemos, ¿no es cierto?, el ir a votar, ir a las urnas. Al fondo tenemos el 88, había propaganda, estaba rayado. La gente en espera, esperando de ir a votar. Creer en eso, de ir a votar. Las urnas, ese número 11. Y aquí la alegría, pongamos. Aquí viene la alegría esa noche en que realmente hubo una tensión, y esta es una tira de contacto, ¿no es cierto?, en que aparecen diferentes ciudadanos en la noche misma, ¿no es cierto? El diario La Época, si ustedes se fijan, carteles del no, está la Plaza Italia, está el general Baquedano, y esto es como una nueva coincidencia con respecto a la alegría. Acá tenemos estos jóvenes, ¿no es cierto?, las cicletadas que eran 15, 20 ciclistas, hoy día vemos por la ciudad miles y miles de ciclistas. Estos panfletos para mí son como la ilusión del voto. A la vez, esta imagen tenemos al fondo el pedagógico, la bandera chilena y la alegría, la esperanza, que en el fondo eso es lo que intenté realizar a través de mi trabajo de años, es poder conectarme con el otro y poder transmitir la fotografía como resistencia a volver a emocionarse, cómo se emociona hoy día uno, y eso para mí es muy importante. Y ese es el gran desafío. Acá en esta fotografía es durante 15 o 20 años, es primera vez que yo entro a La Moneda, estamos hablando del año 88, 89, ¿sí?, en que entra el capitán general con su vehículo, su Mercedes-Benz, adentro de La Moneda, para que vean el poder que había con respecto a eso, todo el sentido de la prensa, ¿no es cierto?, y cómo él, todo lo que decía era realmente replicado por todos los medios, y es en esta imagen que se ve toda esa cantidad de colegas y fotógrafos, ¿no es cierto? Es la conversación de cómo, qué iba a pasar con respecto a su mando como comandante en jefe. Y aquí tenemos, ¿no es cierto?, a un poeta, Nicanor Parra, que está en sus clases
maravillosas que hacía en la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Chile, y él, dentro de esta clase que habían alrededor más o menos de 30, 40 alumnos, escribe: vuelta a la democracia, ¿para qué? ¿Para que se repita la película? No. Yo creo que eso es el paso del tiempo, y hoy día estamos también en el dilema con respecto al plebiscito que está en jueves, viernes, sábado y el domingo. Yo creo que es muy importante de haber lanzado este libro ahora, y agradezco nuevamente a Diamela, a Francisco, ¿no es cierto?, de poder colaborar en este lanzamiento de este libro. Muchas gracias, Álvaro. Gracias a ti y a ustedes. No, gracias. Muy interesante ver la relevancia que han tomado las palabras, las personas, los símbolos a través de tus fotografías, y cómo estas imágenes se nos abren cada vez más en el presente, ¿no? Para hacernos preguntas sobre nuestro contexto actual. Quisiera que ahora empezáramos con una ronda de preguntas. Nos han estado haciendo como varios comentarios a través del en vivo. Entonces voy con la primera pregunta, que es de Marcela. Y ella nos pregunta: ¿qué te sucede hoy como fotógrafo cuando ves un Chile que despertó? ¿Cuál es hoy tu mirada? ¿Qué le podrías decir a los jóvenes fotógrafos? Para mí es muy importante en este presente son los colectivos de fotógrafos que hay. Existen diferentes grupos: colectivo Las Niñas, colectivo Migrar y otros colectivos que en estos momentos para mí son muy importantes. Pienso en los años 80 existía un colectivo que era la Asociación de Fotógrafos Independientes. Lo que sí yo puedo decir hoy día es que la fotografía es un arma muy, muy potente en la medida en que uno tenga una ética y una estética desde en qué momento realizar las fotografías por un lado, y por otro lado en qué momento de publicarlas, porque hoy día todo se publica, todo. Lo privado es público y a veces lo público se convierte en privado, así que yo lo que yo puedo expresar es, en el fondo, es muy importante los colectivos, la educación con respecto a la fotografía también, muy clave, y mi experiencia es siempre escuchar, ver. El cine ayuda a cualquier cantidad, la poesía, y para mí, como anécdota, a lo mejor Diamela no se acuerda, pero yo me acuerdo de una entrevista que tuve que tomar una foto, y el periodista hacía las consultas, y yo al momento de fotografiar escuchaba lo que decía la Diamela, y a mí me servía, ¿no? Me servía dentro de mi proceso de aprendizaje. Muchas gracias, Álvaro. Estamos en los 120 espectadores, 120 personas están viendo ahora, y quería como saludarlos y agradecerles a todos por estar aquí hoy. Tengo otra pregunta de Rodolfo Panteón Salas, quien dice: tuve el privilegio de traducir los textos a inglés gracias a la confianza que tuvo Alexis en mi trabajo. Junto con pasar por la regresión a los 80 que me tocó vivir, fui formando una pregunta para Álvaro Jope. ¿Hay imágenes que se te hayan escapado, por la razón que sea, que te hayan quedado dando vueltas? ¿Vuelves a verlas? ¿Las tienes presentes o las dejas ir? Mira, con respecto a revisitar el archivo, es muy importante en este caso fue la relación con Alexis, en el sentido de un ping-pong, con respecto a qué imágenes iban, cuáles no, pero a mi parecer, yo creo que hay una multitud, millares de imágenes, y es muy interesante de revisitarla, y hay imágenes que pueden servir para otros hilos de historia, otros hilos de relato. Este es un relato que intentamos ser lo más honestos y tener un punto de vista, y en ese sentido creo que es muy importante de
¿cómo se llama? Es importante que es un relato que a mí me llena mucho, pongamos, me satisface, porque en el fondo es un guiño también para las nuevas generaciones, pongamos. Yo creo que cuando Diamela habla de patrimonio, nunca me he creído que las fotografías que a veces uno hace cuando en el momento no está pensando así como la historia, pero es súper potente la experiencia, y por otro lado ciertas imágenes que retumban a lo otro, que uno no sabe. Yo me conmoví en el momento que yo realizo la fotografía y tomo la fotografía, después súper potente qué le pasa a los otros, digamos, qué les llega, cuál es el recuerdo. Y en ese sentido es súper potente sentirse que retumban, digamos, porque hay muchas imágenes que no se habían publicado nunca. Entonces para mí es súper alegre de ver el libro, digamos. El libro es como lo que dice Francisco, un álbum así. Y yo en mi vida, en todo mi trayecto, hay un libro colectivo muy importante, otro libro en el 2000, ¿no es cierto? Y ahora, ¿no es cierto?, este libro que son imágenes del año 83 al 89, al 90. Mm. El libro como un objeto que viene a materializar todo un cuerpo de trabajo, ¿no? Que también me imagino que es importante verlo ahora, no solamente por lo que fue en ese momento, y me pareció bastante curioso cuando dijiste que se había pensado, cuando Alexis comentó que se había pensado antes del estallido social, ¿no? Y que bueno, ahora este cuerpo de trabajo vuelve a nosotros para hacernos ver el contexto actual en el que estamos viviendo con otros ojos, con una mirada también histórica también, ¿no? Como pregunta de Juan Manuel, nos dice, la mezcla de simbolismo, realidad e intimidad es única en el trabajo de Álvaro, conmovedor. ¿Cuánto queda de eso? ¿Cuánto hay de imagen con sentido? No sé si Alexis, Francisco, Alexis. claro, Alexis, tú nos podrás responder. Francisco. Sí, pues yo podría hablar algo un poco del trabajo de Álvaro. Bueno, tener la oportunidad de meterse en su archivo es realmente increíble porque son miles de imágenes que de alguna manera están cruzadas por la biografía del propio fotógrafo, ¿no? Todos los que somos fotógrafos finalmente somos testigos de lo que nos toca vivir y estamos cruzados desde estas biografías personales con situaciones a veces que son contextos sociales, políticos, históricos, y que como fotógrafos de alguna manera tenemos como la necesidad o la imposición de registrarlo, ¿no? Y ahí al indagar en ese archivo uno puede ver, por ejemplo, personajes populares, personajes ligados al poder, situaciones del ámbito cultural. Hay mucha calle también, ¿no? Entonces, porque fotógrafo, yo creo que Álvaro ante todo es como un fotógrafo de la calle, ¿no? Un fotógrafo que está en permanente acción, como él lo llama, un espectador activo. Eh, Álvaro no trabaja por serie, sino que es un continuo, es como un gran collage, es como un gran collage. Entonces, esas imágenes, tal vez, o esas imágenes sensibles, tal vez que se refiere Juan Manuel, están ahí y hay que como levantarlas, ¿no? Ante un observador externo que puede hacerlas emerger. Yo creo que en estas situaciones de conmoción política y social, las imágenes están ahí, ¿no? Están en todas partes. El tema pasa por seleccionar, por elegir. Ahora en este mundo digital, ¿no? Las imágenes que nos sobrepoblan y de alguna manera nos inundan. El hecho como de seleccionar algunas imágenes que tengan una potencia nos ayuda un poco a comprendernos también mejor, ¿no? Es como una forma de dialogar. Eso es lo que podría como comentar en ese aspecto. Muchas gracias, Alexis. Nos siguen llegando preguntas y otra pregunta dirigida para ti, Álvaro.
Dice, va en relación al miedo, y dice, ¿cómo vencías el miedo frente a la terrible represión que había en esa época? Eh, a mí siempre tuve miedo, digamos, siempre, siempre. Y yo creo que también tiene que ver, en algún sentido, eh, uno también se protege detrás de la cámara, pongamos, eh, pero el miedo, pongamos, a mí es un momento clave de que me podría haber ocurrido a mí, en el sentido, y así de otra gente también, digamos, pensemos en detenidos desaparecidos, ejecutados políticos, pienso en G. Neme, que antes del 5 de octubre del 88 fue ajusticiado, digamos. Entonces, yo lo más importante, nunca me he sentido ni héroe ni nada, pongamos. Lo que sí yo creo que uno está en un lugar y, y el miedo, pongamos, lo vence uno, por un lado la pasión, en mi caso, de fotografiar, ¿ya? Y sí hay que ser, en este caso, discreto, anticiparse a ciertas cosas con respecto a las imágenes, a una situación, y por otro lado, yo tengo un antes y un después. Antes de la muerte de Rodrigo Rojas, el cual conocí, yo me sentía, entre comillas, así como invencible, que no me iba a pasar nada, digamos, entre comillas, pero siempre tuve miedo. Pero con Rodrigo yo creo que fue una señal de fotógrafo, esto les puede pasar. Es como el caso terrible de los degollados, pongamos, nosotros podemos hacer esto. La dictadura fue terrorífico. Y hoy día también, en algún sentido, pienso en el estallido y esto de los balazos, perdigones en los ojos de colegas. Pienso en Nicole Krum, pienso en el caso de Gustavo Gatica, otra gente, digamos, es súper doloroso, digamos. Y yo no sé, la nueva generación, pienso en mi hijo, que también es fotógrafo, Cristóbal, ellos no tienen miedo. Yo estoy marcado por el miedo, digamos. Pero igual uno hacía, no sé de dónde sacaba esas ganas de fotografiar, digamos. Pero yo creo que sí hay que ser discreto. En ese tiempo lo importante no era andar de a uno, sino que andar con más personas, 2 personas, ayudarnos. En las manifestaciones uno sentía el apoyo de los manifestantes. Y yo creo que eso, digamos. Y con respecto a hoy día, pongamos, todo es más delicado. Todo es mucho más delicado. Qué importante ver las semejanzas y diferencias de ese momento y, y el contexto actual en el que vivimos. Tengo 2 preguntas más y luego vamos a cerrar. Esta pregunta va dirigida de repente a Francisco o a Diamela, quizás nos puedan contestar. Consciente de la materialidad y el momento, la presencia del color o el no color, ¿tendrían el mismo valor como registro de un momento si se expresaran en el color? ¿Aportaría o quitaría algo a la obra? Francisco, no te escucho, no te escuchamos. Con la palabra la Diamela. Francisco sigue igual. Bueno, yo creo que tiene que ver más que en blanco y negro o en color, tiene que ver con la pericia de la imagen, ¿no? Y cómo esa imagen consigue, digamos, autonomizarse de la situación fotografiada para transformarse en un texto que habita, digamos, un espacio, circula por un espacio, la fotografía, la historia, etcétera, ¿no? Entonces, toda técnica, cualquier técnica, está trabajando Álvaro en blanco y negro,
porque ese es la pigmentación que le acomoda, eso es lo que él busca, eso es lo que quiere, ¿no? Pero también podrías, no me cabe duda, si hubiese trabajado en color, encontrar precisamente el espacio colorido que necesitaba, ¿no? Porque tiene que ver con, en último término, con el deseo. Y pienso que su trabajo en blanco y negro es una decisión, ¿no? Pero que también ya sabemos, hay otras fotografías que pueden retratar lo necesario y pueden estar en color. Pero Álvaro en este libro está trabajando blanco y negro y es muy valioso porque es una decisión que pone en escena, digamos, la tensión, intención y extensión de sus imágenes. Muchas gracias, Yamela. Una última pregunta para cerrar. Leonora Vicuña pregunta, Álvaro, a la luz de tu experiencia de vida, ¿crees que este plebiscito 2020 será la alegría ya viene bis? Es decir, ¿crees que Chile ha madurado y podemos realmente construir una democracia real? Es una pregunta súper potente en el sentido de que yo inmediatamente pienso en los jóvenes. Pienso en los jóvenes los, los estudiantes secundarios que el 2006, 2011, pienso en toda la gente que más consciente con respecto a la injusticia, ¿no es cierto?, a esa equidad, a esa igualdad, a esas palabras, fraternidad, igualdad, ¿no es cierto? Ellos tienen una fortaleza muy potente y va a haber una sorpresa acá. Aquí vamos a ver, porque si vota un 70% apruebo, es un significado, o un 80%, no sé, la palabra apruebo. Y la constituyente, ¿no es cierto? Digamos. Pero con respecto a lo que dice Leonora, yo espero que esa alegría ya viene dos, ¿no es cierto? No sea así, digamos, que la gente que se ha movido en sus comunas, en sus territorios, digamos, hay un montón de actividades que uno no sabe, digamos, no. Me gustaría mucho que fuera más allá de que esa alegría ya viene, digamos, algo más, más profundo, mucho más profundo, digamos. Pero es una incógnita, por ahí decía Yamela, pero también tengo esperanza, dentro de la desesperanza. Pero los jóvenes para mí son muy importantes, digamos. Mis hijos tienen 28, 30 años y no votaron muy seguido, digamos. Y ellos ahora están entusiasmados, están metidos en colectivos, y eso lo irradio a otros colectivos de jóvenes, digamos. Entonces es una incógnita. Esa alegría ya viene segundo, no sé qué va a pasar. No sé qué dice Francisco, Diamela, Alexis, no sé. Es una pregunta para todos, yo creo. Ahora sí, por Francisco. Ya, pues Francisco. Una pregunta para mí. Yo me he puesto muy escéptico y también muy miedoso, muy temeroso. Y yo creo, digamos, que indudablemente hay una carga de esperanza muy grande, pero esta sociedad chilena ha llegado a un punto, digamos, por el grado de deseducación que tiene, ¿no? Por el maltrato que ha tenido, ¿no? Cómo ha sido expoliada, ¿no? En todo sentido, ha llegado también a un grado de ira muy grande, a un grado de desencuentro muy grande. Y tengo miedo, ¿no? No tengo miedo, digamos, por el triunfo del no, ¿no? Tengo miedo al después del no, ¿no?
no sé si todo Chile vamos a cantar la alegría que viene, ¿no? De nuevo, ¿no? Y creo, digamos, que no solamente no la van a cantar, ¿no?, algunas personas que podrían haber estado en el rechazo, sino que también algunas personas que deberían estar al lado nuestro, ¿no? Tengo miedo, ¿no? O sea, yo me puse miedoso, ¿no? Me puse miedoso, digamos, porque he visto la fragilidad en que se convirtió aquello que conquistamos. ¿Cómo conquistamos eso? Hay que acordarse, ¿no? Hubo un consenso, ¿no? Esto no fue gratuito. Esto, en los años 70, 80, hubo toda una movilización en todo sentido de artistas, de intelectuales, ¿no? Y se creó, digamos, un consenso unánime, cada vez más unánime, ¿no?, sobre la necesidad de acabar con el régimen y cómo acabar, ¿no? Había un acuerdo. No fue un partido político preciso. Fue una especie que lo que podría llamar un Chile entero, digamos, unido por una idea, digamos, de libertad y de progreso con un sentido muy distinto al que se nos fue transformando. Aquello que nos fue transformando es una especie, es una traición, ¿no? Una traición al pueblo chileno. Y eso indudablemente despierta ira, ¿no? Una ira a la que yo no me excluyo. Pero, digamos, también me deja ese temor, digamos, si seremos capaces de construir. Es un desafío, ¿no? Una pregunta. ¿Seremos capaces de construir? Construir significa llevar piezas para la construcción de distintos lugares, hasta armar, ¿no?, ese nuevo artefacto, ¿no?, ese nuevo artefacto para habitar, ¿no?, donde quepan nuestros cuerpos, donde quepan nuestros deseos. O sea, la construcción del deseo. Ojalá que eso se pueda lograr, ¿no? Mantengo el miedo, ¿no?, tu mismo miedo, el miedo que creo que ganamos mucho, ¿no? Aprendimos a tener miedo. Yo vivía, tú te acordabas, en Bellavista, al lado del río Mapocho. Yo vi sacar los cadáveres a las 6 de la tarde. Y eso no se me olvida. Y eso no se me olvida. Yo vivía es otros miedos, ¿no?, es distinto, ¿no? Pero a lo mejor podría haber algo también así. Bueno, eso yo podría decir. Muchas gracias, Francisco. Bueno, para finalizar, les quisiera agradecer a todos los que nos sintonizaron el día de hoy y al panel de expertos que nos acompañó, Diamela, Alexis, Álvaro, Francisco. Creo que fue una conversación muy emotiva y creo que nos queda a todos como tarea pendiente seguir haciendo reflexiones en torno a la historia del país y sobre cómo nos pensamos como sujetos dentro de este contexto actual, sobre cómo nos acercamos a este contexto actual. Quisiera recordarle a todas las personas que nos siguen viendo que el libro se encuentra disponible en aikenediciones.com, ahí lo pueden encontrar, está disponible para distribución nacional, así que si lo desean pueden ingresar a la página y comprarlo. Bueno, por ahora nos despedimos, no sé si tienen algo más que agregar. Dar las gracias a todos que están allá, más allá. Yo quisiera decir algo, ¿no? Viendo el libro de Álvaro, me empezó a interesar la estructura de la fotografía, ¿no?, y la frecuencia con que Álvaro deja un espacio vacío, ¿no? O sea, agrupar cosas en un lado y dejar, ya sea a veces a la izquierda, a la derecha, eso tiene distintos significados tensional, digamos, y de acuerdo, digamos, a la psicología de la forma, ¿no? Pero el vacío es, ¿no? Ese vacío, también ahí está la pregunta, ¿no? La pregunta pendiente, la pregunta no resuelta tal vez de futuro, ¿no? Gracias. Gracias. Gracias, Francisco. Gracias a todos. Gracias, Alexis, Yamela, Francisco, Álvaro. Nos vemos cuando podamos en el museo y nos seguimos viendo a través de la virtualidad. Un gran abrazo. Chao. Gracias. Gracias. Chao. Adiós. El gusto Chao, de chao. Yamela volverte a ver, pues, ¿no? Un abrazo.